La oscuridad de la noche envolvía la escuela con un silencio casi absoluto, roto solo por el eco lejano de un reloj que marcaba las horas. Clara caminaba despacio por el pasillo, su uniforme de limpieza impecable a pesar de las largas jornadas que había vivido últimamente. Sus pasos eran firmes, aunque cansados, y cada vez que abría una puerta, sabía que detrás de ella había más que suciedad por limpiar. Era estudiante, sí, pero también la fuerza que sostenía a su familia cuando todo parecía difícil. Desde que su padre enfermó, Clara se había convertido en el pilar económico de la casa. La escuela le ofreció ese trabajo nocturno para poder pagar sus estudios y algo para ayudar en casa. Mientras otros jóvenes disfrutaban de su tiempo libre, ella enfrentaba la rutina de limpiar baños vacíos y pasillos oscuros. La noche no era un momento de descanso para Clara, sino un desafío constante. Sentía el peso del cansancio en sus hombros, pero también una determinación que la impulsaba a seguir. Sabía que cada vaso, cada espejo, cada rincón que dejaba impecable era un paso más hacia un futuro mejor. Sin embargo, esa noche algo era diferente. Mientras limpiaba el primer baño, el reflejo de su rostro en el espejo parecía más fatigado que nunca. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la suma de agotamiento y responsabilidades. Cuando terminó con el espejo, su mirada se posó en la puerta entreabierta del pasillo. Un escalofrío suave recorrió su espalda, pero lo atribuyó al frío de la noche. A medida que avanzaba, Clara no podía evitar sentir que alguien la observaba. No era la primera vez que le sucedía, pero esta vez la sensación era más intensa, casi como un susurro invisible que la seguía a cada paso. Se detuvo un momento y escuchó, pero el silencio absoluto la envolvía de nuevo. Solo son nervios, se dijo a sí misma, tratando de calmar la inquietud que la invadía. Mientras continuaba su trabajo, recordó las palabras de su madre aquella tarde. Hija, recuerda que no estás sola, que esta lucha valdrá la pena. Esas palabras eran un bálsamo para su alma, un motor que la mantenía en pie cuando la fatiga y la soledad intentaban derribarla. Clara aspiró profundamente y siguió adelante, limpiando con meticulosidad y cuidado, porque sabía que su trabajo era mucho más que una simple tarea. Pero justo cuando estaba a punto de terminar en el baño de mujeres, una sombra ligera se deslizó a través del pasillo. Clara no la vio, pero sus sentidos se agudizaron. Algo dentro de ella le decía que esa noche no estaba tan sola como creía. En el extremo del pasillo, tras una puerta entreabierta, Leonardo observaba en silencio. Él era el joven millonario de la escuela, un misterio para todos, conocido por su riqueza y por mantenerse apartado. Nadie sabía por qué había decidido quedarse esa noche, pero sus ojos seguían cada movimiento de Clara con atención y sin emitir sonido alguno. Para Leonardo, ella representaba algo único, una lucha real, una fortaleza que nunca había visto en su mundo de privilegios. Sin embargo, Leonardo no era un intruso. Era un observador cauteloso que sentía que había mucho más detrás de esa chica sencilla de lo que cualquiera podría imaginar. Mientras Clara limpiaba sin saberlo, él comprendía que su historia estaba a punto de cambiar, aunque ninguno de los dos sabía aún cómo. El reloj siguió marcando las horas, y la noche avanzaba lentamente, como si el tiempo mismo estuviera esperando un momento crucial. Clara recogió sus herramientas, lista para irse, pero no pudo evitar echar una última mirada hacia el pasillo vacío, sin saber que, detrás de esa sombra silenciosa, alguien la estaba viendo con una mezcla de respeto y curiosidad. La noche, tan fría y solitaria, guardaba un secreto. Y Clara, sin saberlo, ya había dado el primer paso hacia algo que jamás imaginó. El pasillo seguía sumido en una quietud que parecía eterna, solo interrumpida por el sonido suave de los pasos de Clara al avanzar con su trapeador. Cada movimiento suyo resonaba en la oscuridad, como un latido constante que marcaba el ritmo de la noche.
La luz tenue de las lámparas hacía que las sombras se alargaran, jugando con la percepción, mientras ella se concentraba en hacer su trabajo sin apresurarse. Clara había aprendido a vivir con esa soledad, a encontrar en el silencio un extraño consuelo. Sin embargo, en el fondo de su mente, algo le decía que esta noche sería diferente. Un ligero frío recorría el aire, y la atmósfera parecía cargada, como si la escuela misma guardara un secreto oculto. Mientras limpiaba el siguiente baño, sus pensamientos se dispersaban entre las preocupaciones diarias. Recordaba las palabras de sus compañeros sobre Leonardo, el joven millonario de la escuela, conocido por su riqueza y frialdad, alguien que pocos habían visto realmente. Nunca imaginó que él pudiera estar tan cerca, observando desde las sombras. De repente, un leve ruido captó su atención. Fue tan sutil que casi dudó si lo había escuchado, pero el corazón le dio un pequeño salto. Se detuvo y miró hacia la puerta que había dejado entreabierta, intentando encontrar una explicación racional. No había nadie, solo el vacío. Respiró profundo y se obligó a seguir limpiando, aunque una sensación de inquietud comenzaba a crecer en su pecho. Clara se preguntaba si realmente estaba preparada para enfrentar todo lo que la vida le exigía. La escuela, el trabajo, la familia, a veces sentía que la carga era demasiado pesada. Pero era precisamente ese pensamiento lo que la impulsaba a seguir, a no rendirse, a luchar por un futuro que parecía tan lejano como incierto. Mientras tanto, Leonardo permanecía oculto, observándola sin hacer ruido. Sus ojos se posaban en cada gesto, en cada expresión de cansancio y determinación. Para él, Clara no era solo una estudiante ni una trabajadora nocturna, era un símbolo de resistencia, una persona que enfrentaba la realidad sin perder su dignidad. Él, que había vivido rodeado de lujos y comodidades, no podía entender esa fortaleza. La distancia entre sus mundos parecía insalvable, pero al mismo tiempo, sentía una curiosidad profunda por conocer más de ella. Sin embargo, no estaba seguro de cómo acercarse sin invadir su espacio ni causar miedo. Clara volvió a sumergirse en su tarea, limpiando con precisión cada rincón del baño. En su mente, repasaba las lecciones del día y las tareas pendientes, intentando mantener la concentración. No podía permitirse distracciones, no cuando tanto estaba en juego. Pero esa noche, la sombra de lo desconocido se hacía cada vez más palpable. Un leve crujido en el pasillo la hizo levantar la vista de inmediato. Por un instante, sus ojos se encontraron con una figura que desapareció rápidamente tras una esquina. El susto hizo que su pulso se acelerara y sus manos temblaran ligeramente. ¿Era solo su imaginación o alguien realmente la estaba siguiendo? Decidió no mostrar miedo y continuó limpiando, tratando de convencer a su mente de que estaba sola. Pero la sensación de ser observada persistía, y esa presencia invisible comenzaba a transformar la rutina en algo más tenso, casi como una historia que se escribía en secreto. Mientras recogía sus cosas para terminar la jornada, Clara se preguntaba qué clase de persona podría interesarse en ella de esa manera, sin siquiera hablarle. No era una estudiante popular ni alguien que llamara la atención, solo una chica común con sueños grandes y una realidad dura. Leonardo, desde su escondite, sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. Quería conocerla, hablar con ella, pero también respetaba su mundo y sus límites. Esa noche, la curiosidad se transformaba en una decisión que cambiaría para siempre la vida de ambos. El reloj marcaba las horas y el silencio de la escuela seguía siendo testigo de una historia que apenas comenzaba. Clara, sin saberlo, ya estaba en el centro de algo más grande que ella misma. Y Leonardo, con su mirada fija y pensativa, se preparaba para salir de las sombras y enfrentar lo desconocido. La noche avanzaba, lenta y profunda,
mientras dos vidas empezaban a cruzarse en un momento cargado de incertidumbre y esperanza. Leonardo permanecía en silencio, oculto tras la esquina del pasillo, mientras sus ojos no dejaban de seguir cada movimiento de Clara. Aquel silencio pesado y oscuro que reinaba en la escuela esa noche parecía encerrar una historia que nadie más conocía, una historia que él estaba decidido a descubrir. No era solo curiosidad, era algo más profundo, un interés genuino que comenzaba a nacer sin que pudiera evitarlo. Había algo en la forma en que Clara trabajaba, tan meticulosa y callada, que lo sorprendía. No era común ver a alguien luchar con tanta dignidad en medio de las dificultades. Él, acostumbrado a la comodidad y al lujo, nunca había pensado en el valor que se necesita para soportar el peso de tantas responsabilidades a tan corta edad. Y sin embargo, ahí estaba ella, sola en la penumbra, limpiando baños como si ese fuera su mundo entero. Leonardo recordaba sus días en la escuela, rodeado de compañeros que solo veían su riqueza y lo trataban con distancia o admiración falsa. Nunca se había sentido realmente comprendido, pero esa noche, al observar a Clara, sintió algo distinto, una conexión silenciosa con alguien que realmente luchaba contra la vida. En el fondo, sabía que su presencia allí era extraña. Nadie lo esperaba en esos pasillos vacíos a esas horas, y él mismo se preguntaba qué lo había llevado hasta ese punto. Tal vez, la monotonía de su vida, o el deseo de entender a quienes no tenían las mismas oportunidades que él. Sea cual fuera la razón, sabía que debía actuar con cautela. No quería asustarla ni parecer invasivo. Mientras tanto, Clara continuaba con su trabajo, sin imaginar que alguien la observaba. Su mente estaba ocupada en repasar la lista de tareas que le esperaban, en cómo podría mejorar sus notas y en la preocupación constante por su familia. Sabía que el esfuerzo valdría la pena, pero el cansancio se hacía sentir con fuerza. Sin embargo, no podía permitirse rendirse. De repente, sintió una presencia más cercana, un ligero movimiento en el pasillo que la hizo detenerse por un instante. Sus ojos recorrieron la penumbra, pero no vio a nadie. Un suspiro salió de sus labios, intentando calmar ese miedo sutil que comenzaba a crecer. Solo es el viento, se dijo, aunque una parte de ella no estaba del todo convencida. Leonardo, desde su escondite, también luchaba contra la incertidumbre. Sabía que acercarse implicaba un riesgo, pero sentía que debía hacerlo. Quería hablar con ella, conocer sus sueños, sus miedos, y tal vez ofrecerle algo más que una mirada distante desde las sombras. Quería mostrarle que no estaba sola, aunque no supiera cómo empezar. Pasaron unos minutos en los que ambos permanecieron inmóviles, ella limpiando y él observando, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. La conexión silenciosa entre ellos se hacía más fuerte, como un hilo invisible que los unía en medio de aquella noche solitaria. Finalmente, Leonardo tomó una decisión. Dio un paso al frente, sin hacer ruido, y se acercó lentamente hacia Clara. Ella sintió una sombra cerca y levantó la vista, sorprendida al verlo tan cerca. Por un momento, la tensión llenó el aire, pero ninguno habló. Leonardo habló primero con voz suave y respetuosa. No quería asustarte. Solo quería decir que admiro tu esfuerzo. Clara lo miró detenidamente, sin saber qué decir. La sinceridad en sus ojos la calmó, y por primera vez sintió que alguien realmente veía su lucha. En ese instante, algo cambió. No era solo una mirada pasajera o una presencia desconocida. Era el comienzo de una historia compartida, de un entendimiento que iba más allá de las diferencias. La noche seguía siendo silenciosa, pero dentro del pequeño baño, una conversación tímida empezaba a abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Clara y Leonardo, dos mundos tan distintos, se encontraban por primera vez en un instante que prometía transformar sus vidas. El reloj seguía marcando las horas, pero para ellos,
El tiempo parecía detenerse en ese momento lleno de esperanza y nuevas posibilidades. La escuela vacía ya no era solo un lugar de trabajo o riqueza. Se convertía en el escenario donde dos almas empezaban a cruzar caminos. Clara sintió como su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la sorpresa que le causaba la presencia inesperada de Leonardo tan cerca de ella. No sabía qué pensar. Durante tanto tiempo se había sentido invisible, y ahora alguien que parecía tan diferente a ella le hablaba con respeto y admiración. Fue un instante breve, pero suficiente para que algo comenzara a cambiar. Leonardo mantuvo la mirada firme y sincera. No buscaba impresionar ni causar temor, solo expresar lo que había sentido al verla trabajar noche tras noche. Sé que no es fácil lo que haces, dijo con voz baja, y aunque no nos conocemos, quería que supieras que valoro tu esfuerzo. Clara lo miraba, aún sorprendida, mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. Gracias, alcanzó a decir, con una mezcla de timidez y gratitud. No estaba acostumbrada a recibir ese tipo de reconocimiento, especialmente de alguien como él. No es por gusto, es por necesidad, agregó con una pequeña sonrisa triste. Tengo que ayudar a mi familia. Leonardo asintió, entendiendo sin juzgar. Lo sé, respondió, y eso hace que tu lucha sea aún más admirable. Por un momento, la tensión entre ellos se disipó y quedó espacio para una conversación honesta y sencilla, algo que ninguno de los dos había experimentado antes en ese entorno. El silencio volvió a caer, pero esta vez no era incómodo. Clara volvió a sus tareas, aunque con un ánimo distinto. Sentía que esa noche, a pesar del cansancio, había encontrado una chispa de esperanza. Leonardo la observaba, ahora sin ocultarse, respetando ese pequeño espacio que ella había dejado abrir. ¿Te gustaría que te ayudara en algo? Coma preguntó Leonardo con timidez, como si temiera que su oferta pudiera ser rechazada. Clara lo miró sorprendida. No esperaba ese gesto, mucho menos de alguien que parecía vivir en un mundo tan distinto al suyo. No sé si puedo aceptar eso, contestó, dudosa. No quiero que pienses que necesito caridad. Leonardo negó con la cabeza rápidamente. No es caridad, aclaró, solo quiero apoyarte, si me lo permites. Ella pensó en lo difícil que había sido cada día, en todas las noches que había sentido el peso del mundo sobre sus hombros. Tal vez, esta era una oportunidad para no cargar sola con todo. Está bien, dijo finalmente, con una mezcla de nervios y alivio. Los minutos pasaron mientras hablaban, compartiendo pequeñas historias de sus vidas. Leonardo escuchaba con atención, sin interrumpir, comprendiendo que cada palabra de Clara llevaba el peso de una vida llena de esfuerzo y sacrificios. Por su parte, Clara sentía que podía confiar, aunque aún con reservas, en aquel joven que había entrado en su mundo sin pedir permiso. Algunas veces, las diferencias que parecían insalvables se desvanecen cuando dos personas deciden ver más allá de las apariencias. Esa noche, en medio del silencio y la penumbra, esa lección se hizo evidente para ambos. Pero el tiempo no esperaba, y la noche avanzaba inexorable. Clara sabía que debía terminar y regresar a casa, donde la esperaban responsabilidades y sueños por cumplir. Leonardo también sentía que era momento de partir, pero antes de hacerlo, prometió no desaparecer de su vida. Nos vemos pronto, dijo con una sonrisa suave, llena de sinceridad. Clara asintió, con una esperanza nueva brillando en sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, la soledad parecía menos pesada. Mientras Leonardo se alejaba por el pasillo, Clara se quedó mirando la puerta por donde se había ido, pensando en lo inesperado que puede ser encontrar a alguien dispuesto a entender sin juzgar. La noche seguía siendo larga, pero ahora estaba llena de posibilidades que antes parecían imposibles. El reloj marcaba las horas, pero para Clara y Leonardo el tiempo parecía diferente,
como si esa breve conexión hubiera cambiado el ritmo de sus vidas. Dos caminos que se cruzaban en un momento lleno de silencios, miradas y palabras no dichas, pero sentidas profundamente. La escuela, testigo mudo de tantas historias, guardaba en su interior una nueva historia que apenas comenzaba. Clara y Leonardo habían abierto la puerta a un futuro incierto, pero con la certeza de que no estarían solos para enfrentarlo. La noche seguía su curso, oscura y misteriosa, pero ahora con una luz tenue que iluminaba el inicio de algo inesperado. Los días siguientes a aquel encuentro nocturno, Clara no podía sacarse de la cabeza la imagen de Leonardo. Aunque intentaba concentrarse en sus estudios y en su trabajo, sentía una mezcla de nerviosismo y curiosidad que la mantenía inquieta. ¿Por qué un joven como él se había interesado en alguien como ella? Esa pregunta rondaba en su mente sin descanso. La rutina en la escuela seguía igual de dura. Limpieza nocturna, estudios, responsabilidades. Pero ahora, algo había cambiado. Cada vez que pasaba por el pasillo donde lo había visto, esperaba, sin saber bien qué, quizás una señal, una palabra, una mirada. Era como si su mundo, antes solitario y silencioso, comenzara a llenarse de pequeñas luces inesperadas. Leonardo, por su parte, no podía apartar de sus pensamientos la fortaleza y sencillez de Clara. Su vida de privilegios y comodidades parecía más vacía cada día, mientras que ella, con tan poco, demostraba una resiliencia que él admiraba profundamente. Por eso decidió buscarla, no solo para ofrecer ayuda, sino para aprender de ella, para entender ese mundo tan distinto al suyo. Una tarde, mientras Clara terminaba sus clases, Leonardo se acercó con cautela. No había lujos ni ostentaciones, solo un joven dispuesto a hablar, a escuchar y a compartir un poco de su tiempo. Clara sintió un cosquilleo de sorpresa y timidez al verlo, pero esta vez no huyó ni se escondió. «Hola, Clara», dijo él con una sonrisa sincera. «Espero no molestarte». «No, para nada», respondió ella, intentando mantener la calma. «Solo que no esperaba verte tan seguido». Leonardo rió suavemente. «Yo tampoco. Pero creo que algunos encuentros no son casuales». La conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de sus sueños, de las dificultades, de lo que cada uno deseaba para el futuro. Clara descubrió en Leonardo a alguien genuino, sin prejuicios ni falsas apariencias. Y Leonardo encontró en Clara una inspiración que nunca antes había sentido. Con el tiempo, comenzaron a verse con más frecuencia, siempre respetando los límites y sin presiones. Leonardo apoyaba a Clara en sus estudios, le llevaba libros y consejos, y a veces incluso le ayudaba con alguna compra para su familia. Pero más allá de la ayuda material, lo que importaba era la conexión que habían creado, un lazo de confianza y respeto mutuo. Pero no todo era sencillo. La diferencia social que los separaba era evidente, y no todos en la escuela miraban con buenos ojos su amistad. Algunos compañeros murmuraban, y Clara sentía el peso de esas miradas críticas. Sin embargo, ella sabía que ese apoyo que Leonardo le brindaba era real, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Una noche, mientras limpiaba uno de los baños, Clara pensó en lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. Recordó las largas horas de trabajo, el cansancio, la soledad, y ahora, esa luz nueva que iluminaba su camino. Aún así, la incertidumbre seguía allí. ¿Sería suficiente esa ayuda? ¿Podrían realmente superar las barreras que los separaban? Leonardo, por su parte, también enfrentaba dudas. ¿Estaba preparado para romper con todo lo que conocía? ¿Podría estar a la altura de alguien como Clara, que luchaba con tanta valentía? Pero cada vez que la veía, esas dudas se disipaban, y solo quedaba la certeza de que quería estar a su lado. Una tarde, Clara recibió una noticia inesperada.
Su padre había empeorado y necesitaría un tratamiento costoso. La preocupación y el miedo la invadieron, pero también la determinación de no dejar que la situación la venciera. Leonardo estuvo a su lado en ese momento difícil, ofreciéndole apoyo incondicional, sin juicios ni condiciones. No estás sola, Clara, le dijo con firmeza. Vamos a encontrar la manera de salir adelante juntos. Ella lo miró, agradecida y con lágrimas en los ojos. Por primera vez, sintió que tenía un verdadero compañero de lucha, alguien que no solo veía su esfuerzo, sino que también estaba dispuesto a caminar a su lado. La historia de Clara y Leonardo comenzaba a tomar un rumbo inesperado, lleno de desafíos, pero también de esperanza. Porque en medio de la oscuridad, dos personas habían encontrado una luz que parecía capaz de iluminar incluso las noches más frías. La escuela, testigo silencioso de sus pasos, guardaba ahora un secreto mucho más poderoso que la riqueza o la pobreza: la fuerza de dos corazones decididos a no rendirse. Las semanas siguientes trajeron nuevos retos para Clara y Leonardo. La noticia sobre la salud de su padre había marcado un antes y un después en sus vidas. Clara sentía el peso de la preocupación mezclado con la esperanza que Leonardo le transmitía. A pesar del miedo, nunca se permitió perder la fuerza que la había llevado hasta allí. Cada noche, después de limpiar los baños y terminar sus estudios, Clara dedicaba tiempo a investigar opciones para el tratamiento de su padre. La falta de recursos parecía una barrera imposible, pero ella estaba decidida a no rendirse. Leonardo, por su parte, no solo le ofrecía apoyo emocional. Empezó a buscar alternativas, contactos, soluciones que pudieran ayudar. Un día, mientras caminaban por el pasillo, Leonardo le dijo con una voz seria pero llena de convicción: «He hablado con algunas personas. Hay formas de conseguir ayuda. No es solo cuestión de dinero, necesitamos un plan y tu compromiso». Clara lo miró sorprendida y, a la vez, agradecida. Por primera vez sentía que no estaba sola en esa batalla. Su relación fue creciendo en confianza y complicidad, pero también en desafíos. La realidad social de la escuela no era amable con ellos. Rumores y comentarios malintencionados circulaban, y Clara lo sentía especialmente cuando algunos compañeros la evitaban o le lanzaban miradas de juicio. Sin embargo, ella mantenía la cabeza en alto, apoyada en Leonardo y en su propio deseo de superación. Leonardo, acostumbrado a una vida sin obstáculos aparentes, comenzó a comprender la verdadera fuerza que se necesita para luchar contra las adversidades cotidianas. Su mundo, antes vacío de emociones reales, ahora se llenaba de un propósito y una conexión genuina. La amistad se transformaba lentamente en algo más profundo, aunque ambos lo sentían con prudencia, conscientes de que sus vidas eran un torbellino de cambios y expectativas. Una noche, mientras caminaban juntos fuera de la escuela, Clara confesó con una voz temblorosa: «A veces siento que todo se desmorona. Que el esfuerzo no es suficiente, que las dificultades son demasiado grandes». Leonardo la miró a los ojos y tomó sus manos con firmeza. «No estás sola, Clara, y no dejaré que caigas». Esa promesa silenciosa fue un faro en medio de la tormenta. Pero aún quedaban obstáculos por superar. Clara sabía que debía seguir trabajando y estudiando, que debía mantener el equilibrio entre sus responsabilidades y sus sueños. La presión era enorme, y en más de una ocasión la duda la asaltaba. Leonardo, consciente de sus luchas internas, se esforzaba por ser un apoyo constante. No solo con palabras, sino con acciones concretas. La ayudaba a organizar su tiempo, la animaba a no perder la esperanza, y sobre todo, le recordaba que su valor no dependía de su situación. Un día, mientras revisaban juntos unos documentos para el tratamiento de su padre, Clara recibió una llamada que la dejó helada. Había una cita médica muy pronto, pero el dinero aún no estaba asegurado.
La ansiedad la invadió, pero Leonardo reaccionó rápido. Vamos a encontrar la manera. No podemos rendirnos ahora. Su determinación se convirtió en un motor para ambos. Leonardo comenzó a involucrar a sus contactos familiares y a buscar alternativas, mientras Clara se aferraba a la idea de que, pase lo que pase, no iba a perder la fe. Esa noche, al terminar su jornada en la escuela, Clara miró por última vez el pasillo que tanto conocía. La oscuridad parecía menos aterradora ahora, porque detrás de ella estaba alguien dispuesto a luchar junto a ella. Esa sensación de compañía se convirtió en un nuevo aliento para enfrentar el futuro. La historia de Clara y Leonardo, llena de contrastes, se escribía con cada pequeño triunfo y cada desafío superado. Porque a veces, el verdadero poder no está en la riqueza ni en las circunstancias, sino en la voluntad de no rendirse y en la fuerza que se encuentra en la solidaridad y el amor. La escuela seguía siendo testigo silencioso de esta historia, que no solo hablaba de dificultades, sino también de esperanza, de lucha y de un vínculo que crecía cada día más fuerte, incluso en la noche más oscura. Los días se hicieron aún más intensos para Clara y Leonardo. La fecha de la cita médica para el tratamiento de su padre se acercaba, y la ansiedad crecía en ambos, pero también la esperanza. El esfuerzo conjunto comenzaba a dar frutos, aunque no sin obstáculos. Leonardo, cada vez más involucrado, logró conseguir una entrevista con una fundación que apoyaba a familias en situaciones difíciles. Sabía que esa era una oportunidad crucial, pero también entendía que la clave estaría en la determinación y sinceridad de Clara al contar su historia. La acompañó el día de la reunión, dándole fuerza con su presencia silenciosa. Mientras esperaban ser llamados, Clara sentía un nudo en la garganta. Recordó todas las noches trabajando, las preocupaciones acumuladas, y esa incertidumbre que parecía no desaparecer. Sin embargo, también sintió la seguridad que le daba Leonardo, como si juntos pudieran enfrentar cualquier reto. La entrevista comenzó y Clara, con voz firme pero emocionada, relató la situación de su familia, sus luchas y la urgencia del tratamiento. Leonardo observaba con orgullo, admirando la valentía de aquella joven que parecía estar hecha de una mezcla inquebrantable de fuerza y esperanza. Al salir, la fundación prometió hacer todo lo posible para ayudar. Fue un respiro enorme, un paso decisivo que llenó a Clara de una energía renovada. Sin embargo, sabía que todavía quedaba mucho por hacer y que la batalla no terminaría ahí. En la escuela, las miradas y los comentarios continuaban. Algunos compañeros cuestionaban su relación con Leonardo, otros se burlaban, pero Clara había aprendido a ignorarlos. Lo que realmente importaba estaba más allá de esas voces. Leonardo también enfrentaba sus propios conflictos internos, la presión de su familia, que no veía con buenos ojos la cercanía con alguien fuera de su círculo social. Una tarde, después de clases, Leonardo recibió una llamada inesperada de sus padres. La conversación fue tensa, llena de reproches velados y advertencias. No mezcles tu vida con gente que no pertenece a nuestro mundo, le dijeron, dejando claro que desaprobaban la amistad con Clara. Leonardo sintió un peso en el pecho, pero también una determinación más fuerte. No podía ni quería alejarse de Clara. Ella se había convertido en mucho más que una compañera de lucha. Era alguien que había cambiado su visión del mundo, que le había mostrado la importancia de la empatía y la verdad. Cuando colgó, miró a Clara y le dijo con sinceridad, «No importa lo que digan. Esto es real para mí. Quiero estar a tu lado, pase lo que pase». Clara lo miró, con lágrimas en los ojos, y en ese instante supieron que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. Pero la vida seguía poniendo pruebas. La salud del padre de Clara empeoraba, y el tiempo parecía correr en su contra. Los gastos médicos aumentaban y, aunque la ayuda de la fundación era un alivio, todavía faltaba mucho para cubrir todo.
Clara se esforzaba por mantener la esperanza, pero el agotamiento físico y emocional era evidente. Leonardo, viendo su lucha diaria, decidió que debía hacer algo más. Habló con sus amigos y familiares para organizar una colecta que pudiera ayudar a reunir fondos. La iniciativa fue un éxito inesperado. Muchos, al conocer la historia de Clara, quisieron aportar, demostrando que la solidaridad puede surgir incluso en los lugares más insospechados. La comunidad comenzó a involucrarse, y con cada pequeño aporte, la carga de Clara se hacía un poco más ligera. Esa noche, mientras revisaban juntos las donaciones, Clara se permitió soñar por primera vez en mucho tiempo. Imaginó un futuro donde su padre estaría bien, donde podría estudiar sin miedo, donde las barreras sociales dejaran de importar. Leonardo la tomó de la mano y susurró: «Vamos a lograrlo, Clara. No estás sola». La escuela, testigo silencioso, continuaba guardando sus secretos, pero ahora también era el escenario de una historia de lucha, amor y esperanza que no se rendía ante las dificultades. Llegó el día decisivo. Clara y Leonardo llegaron juntos al hospital, con la mezcla de nervios y esperanza que solo se siente cuando el futuro depende de una sola cita. El rostro de Clara reflejaba el cansancio acumulado, pero también una fuerza inquebrantable. Leonardo caminaba a su lado, sosteniendo su mano con firmeza, como prometiendo que no dejaría que nada la venciera. La consulta fue intensa. Los médicos revisaron cuidadosamente la situación del padre de Clara y confirmaron que el tratamiento era complejo, pero que había esperanza. Esa palabra, esperanza, resonó como un eco en sus corazones, alimentando una fe renovada que los impulsaba a seguir luchando. El costo era alto, y aunque la colecta y la ayuda de la fundación habían cubierto gran parte, aún quedaba un último esfuerzo por hacer. Pero Clara y Leonardo sabían que esta vez no estaban solos. La comunidad escolar, sorprendida por la fuerza y el coraje de Clara, comenzó a mostrar un apoyo más abierto y sincero. Esa misma semana, un grupo de estudiantes y profesores organizó una campaña para recaudar fondos y acompañar a Clara en su lucha. Aquellas manos que antes señalaban y juzgaban ahora se unían para ayudar. Clara sintió una emoción profunda y difícil de describir, porque sabía que había roto barreras invisibles, y que su historia había tocado corazones que nunca imaginó. Mientras la campaña avanzaba, Clara y Leonardo se apoyaban mutuamente más que nunca. Las noches de limpieza seguían siendo duras, pero ya no se sentían solas. En cada gesto, en cada palabra, sentían el respaldo que solo el verdadero cariño y la solidaridad pueden brindar. Un día, mientras caminaban por el pasillo, Clara recibió un mensaje que hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. La campaña había superado la meta esperada. Había dinero suficiente para cubrir el tratamiento completo de su padre y para ayudar a su familia en los meses venideros. Leonardo la abrazó con fuerza, y en ese instante, supieron que todo el esfuerzo había valido la pena. No solo habían conseguido recursos, sino que habían creado un lazo irrompible, una historia de lucha y esperanza que trascendía las diferencias y prejuicios. Pero la historia no terminaba ahí. Clara sabía que el camino por delante seguiría lleno de retos, pero ahora tenía algo que antes parecía imposible: una red de apoyo real y sincera. Leonardo seguía a su lado, no como un salvador, sino como un compañero que había elegido caminar junto a ella, compartiendo sueños y miedos. El día que el padre de Clara comenzó el tratamiento, ambos estaban presentes, llenos de nervios, pero con una confianza renovada. La fuerza que habían encontrado juntos les daba la certeza de que podrían superar cualquier obstáculo. La escuela, que antes era solo un lugar de trabajo y estudio, se convirtió en un símbolo de transformación. Porque en sus pasillos, en medio de las sombras de la noche, se había gestado una historia real de valentía, amor y solidaridad. Clara ya no era solo la chica que limpiaba baños de noche.
Era un ejemplo de resistencia y esperanza. Leonardo había dejado atrás prejuicios y miedos para abrazar una verdad más profunda, que la verdadera riqueza está en el corazón y en la capacidad de amar sin condiciones. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, ambos sabían que esa noche en que se encontraron por primera vez había sido el comienzo de algo mucho más grande que ellos mismos. Porque a veces, la vida sorprende con historias que parecen imposibles, pero que se vuelven realidad cuando dos almas deciden no rendirse jamás.